Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este primer momento de economía política de la salud. En este primer momento vamos a arrancar a desarrollar algunas nociones básicas del materialismo dialéctico y el materialismo dialéctico aplicado al desarrollo histórico de la sociedad, que es el materialismo histórico. Para ello vamos a abordar a Carlos Marx y Federico Engels en su manifiesto comunista, quienes nos sitúan en la lucha de clases. La lucha de clases como partera de la historia de la humanidad y del desarrollo histórico de la sociedad humana. Con Carlos Marx y Federico Engels, luego vamos a revisar a Lenin en su folleto Las tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Vamos a revisar las tres fuentes, que son la filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo utópico francés. Así como vamos a revisar las tres partes integrantes del marxismo, que es la filosofía marxista, la economía política y el socialismo científico. En este primer momento, en este primer recorrido, vamos a incorporar algunos elementos pedagógicos que nos permiten hacer más fácil y más digerible este contenido. Para ello vamos a revisar algunos elementos de los talleres de formación política e ideológica de la Escuela de Formación Proletaria 1 de Mayo, así como algunos elementos del Manual de Marxismo-Leninismo de Cousinet y algunas categorías definidas en el Diccionario Filosófico de Rosenthal y Judin. Con todas estas nociones y con todas estas categorías que vamos a ir incorporando en este primer momento, nos vamos a profundizar en la comprensión del trabajo. El trabajo como el elemento fundamental de la especie humana, el trabajo como elemento activo en la evolución de nuestra especie, entendiendo el trabajo como ese proceso que nos permite la forma en que se organiza nuestra sociedad para producir y para reproducirse, y empezar a vincular el trabajo y ese proceso de trabajo, empezar a vincular los modos de producción con la salud, para concluir este primer momento con una definición de salud como proceso dialéctico vinculado a la economía política. Bueno, no hablemos más y arranquemos este recorrido de este primer momento. Vamos a iniciar abordando el manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich Engels. Este manifiesto fue escrito por Marx y Engels en 1848. Lenin señalaba sobre este documento que en esta obra está trazada con claridad y brillantez geniales la nueva concepción del mundo, el materialismo consecuente, aplicado también al campo de la vida social, la dialéctica como doctrina más completa y profunda del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y del papel revolucionario histórico universal del proletariado, creador de la sociedad nueva, de la sociedad comunista. Este material arranca con una frase que señala: un fantasma recorre Europa. Y yo les puedo decir que un fantasma va a recorrer a lo largo de los 6 momentos que tendré con ustedes en el desarrollo de la economía política de la salud. El fantasma del comunismo va a estar presente a lo largo de estos momentos. En este manifiesto señala Carlos Marx y Federico Engels que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clase. Hombres y mujeres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos y maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta, lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Pero, ¿qué son las clases sociales? Las clases sociales son grandes grupos de hombres y mujeres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado,
por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, relaciones que las leyes refrendan y formulan en su mayor parte, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y consiguientemente por el modo y la proporción en que perciben la parte de la riqueza social que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social. ¿Cómo surgen las clases sociales? Para señalar el surgimiento de las clases sociales es necesario ubicarnos en el modo de producción primitivo con el cual inicia el desarrollo de la sociedad. La sociedad primitiva era un régimen de producción en donde no existían las clases sociales, ya que no existía la propiedad privada sobre los medios de producción. En estas primeras etapas del desarrollo del hombre y de la mujer, buscaban satisfacer sus necesidades básicas, obteniendo lo que en primera instancia le proporcionaba la naturaleza. Más adelante logró hacerse de instrumentos de trabajo muy rudimentarios para poder laborar la tierra y domesticar los animales. Estos instrumentos, lo producido, lo que cazaban y hasta lo que cocinaban, se administraban de manera colectiva. En el desarrollo de las fuerzas productivas, el trabajo del hombre y de la mujer, aplicado a la agricultura y a la ganadería, junto al perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo, permitieron producir mayor cantidad de medios de sustento de los necesarios para entender la vida humana. Surgió así la posibilidad de apropiarse del excedente del trabajo, el producto que quedaba después de cubrir las necesidades del sustento del propio trabajador y trabajadora y su familia. Aunado a ello, resultó luego más beneficioso no dar muerte a los prisioneros que eran capturados en los enfrentamientos entre las tribus. Estos eran sometidos y obligados a trabajar arduamente, convirtiéndolos en esclavos. Aquí apareció la explotación del hombre por el hombre. El trabajo en común fue sustituido por el trabajo individual. Surgió así la propiedad privada sobre los medios de producción, las herramientas con las cuales debían trabajar, el lugar donde producían, las pertenecían a otro, así como todo lo que produjeran y hasta los productores ya les pertenecían al esclavista, surgiendo entonces las clases sociales, los explotadores y los explotados. Ese primer modo de producción primitivo, en el cual se da el nacimiento de la sociedad humana, el hombre y la mujer aparecen en los comienzos del periodo cuaternario de la historia de la Tierra, hace ya más de 1 millón de años. En diversas regiones de Europa, Asia y África habitaba una raza de monos antropoides altamente desarrollada. Como consecuencia de un larguísimo proceso de desarrollo de estos lejanos antepasados, surgió el hombre y la mujer. Esta transformación se consuma cuando los antepasados del hombre y la mujer comienzan a producir sus instrumentos de trabajo. Se inicia la fabricación de las herramientas y con ella comienza el trabajo, el cual representa un elemento primordial en la transformación del mono al hombre. Y como señala Engel en su documento El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, el trabajo es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. Para caracterizar esta etapa de la historia de la humanidad es preciso ubicar algunos elementos expresados en el material El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engel, en el cual se muestra el desarrollo del hombre y de la mujer primitivo, ubicándolo en 3 periodos fundamentales: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Por otra parte, es importante que resaltemos que la ley económica fundamental del régimen de la comunidad primitiva se cifra en asegurar los medios vitalmente necesarios de existencia de los hombres y las mujeres con ayuda de instrumentos de producción rudimentarios, sobre la base de la propiedad colectiva, sobre los medios de producción y mediante el trabajo en común y la distribución igualitaria de los productos. La base de las relaciones de producción es la propiedad en común sobre los medios de producción, en consonancia con el carácter de las fuerzas productivas de este periodo.
En el régimen de la sociedad primitiva existió la división del trabajo de forma simple, a través de la división natural del trabajo, sexo, edad, niño, anciano. En la primera etapa del régimen gentilicio, el papel fundamental en la comunidad lo determinaba la mujer. Existía el matriarcado. Ocupaba a la mujer en la recolección y preparación de alimentos, así como trabajar las formas iniciales de la agricultura y la ganadería. Con el desarrollo de las fuerzas productivas, desarrollo de la ganadería, la agricultura, el perfeccionamiento de los instrumentos de producción condujo al surgimiento de la división social del trabajo, dando paso al proceso de descomposición del régimen de la comunidad primitiva, en el cual se le incorpora el elemento de la producción mercantil, simple, como forma de producción bajo la propiedad privada sobre los medios de producción, así como también la aparición del plus producto, generado por el hombre y por la mujer, que eran prisioneros y sometidos para ello a cabo el trabajo arduo en las haciendas. Y es así como pasamos al modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista se da nacimiento de la esclavitud y se expresó por primera vez en la historia en los países del Antiguo Oriente, en Mesopotamia, en Egipto, la India y en la China. Al perfeccionarse los instrumentos de producción y el modo de ostentación de los medios de sustento, al desarrollarse la ganadería y la agricultura, surgieron la división social del trabajo, la propiedad privada sobre los medios de producción, la división de la sociedad en clases y la explotación del hombre por el hombre. Las crecientes fuerzas productivas entraron en contradicción con las relaciones de producción. La sociedad primitiva dio paso a otras relaciones de producción, surgiendo así la sociedad esclavista. Este modo de producción estuvo caracterizado por el desarrollo de la agricultura, la ganadería, los oficios, el desarrollo de una economía mercantil, la producción de mercancía, el surgimiento del dinero, mercancía universal, la existencia de clases antagónicas, que eran los esclavos, y los esclavistas, que eran a su vez grandes terratenientes. Como capa de la sociedad se encuentran los pequeños productores libres, que eran los campesinos y los artesanos, además del surgimiento del Estado como órgano de represión y dominación de las clases en el poder. La ley económica fundamental de este modo de producción fue la obtentación de productos excedentes para ser apropiados por los esclavistas mediante la rapaz explotación de las masas de esclavos que le pertenecían en plena propiedad. La base de las relaciones de producción esclavista es la propiedad privada sobre los medios de producción y sobre los esclavos. Marx señalaba que el esclavo no vendía su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que un buey no vende su trabajo al labrador. El esclavo es vendido de una vez y para siempre, con su fuerza de trabajo o su dueño. El aumento de la producción y el cambio acentuó las desigualdades. Los esclavistas poseían mayor dinero, ganado, tierras e instrumentos. Aumentó la fuerza de trabajo del hombre. Luego a los esclavos se les empezó a llevar a los campos y a los talleres. En este modo de producción, a diferencia del anterior, de la sociedad, del modo de producción primitivo, hubo un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, de la ciencia y el arte. A base del trabajo de cientos de esclavos, el mundo antiguo se desarrolló en muchas áreas. Diferentes ramas del saber progresaron considerablemente. Para que todos esos grandes filósofos griegos y romanos pudieran desarrollar sus estudios, sus planteamientos, existieron miles de esclavos que sustentaron esa sociedad. Pero la explotadora sociedad esclavista mantenía grandes contradicciones entre su fase final y en ello jugó un papel fundamental las sublevaciones de los esclavos. Es de recordar el importante papel dentro de muchas de esas sublevaciones. Una de las más relevantes fue la revolución de Espartaco, un importante líder de esclavos de la sociedad romana. La historia de todas las sociedades, exceptuando la comunidad primitiva, hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases, como lo manifiesta Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista. Cuando la gran producción esclavista dejó de ser rentable y lucrativa a los esclavistas, comenzaron a dar la libertad de los esclavos. Por otro lado, se agudizaba la lucha de clases de las masas sojuzgadas y se hacían cada vez mayores las sublevaciones de los esclavos.
Así pasamos al modo de producción feudal, el nacimiento del feudalismo. Nació en las entrañas de la sociedad esclavista. La época del feudalismo abarca un largo periodo. Los jefes militares y grupos familiares acumulan grandes extensiones de tierra y se convierten en reyes y monarcas. La iglesia también centra grandes extensiones de tierra contribuyendo a los feudos. Los campesinos que alcanzaron la libertad, que dejaron de ser esclavos y obtuvieron tierra, caen después en la dependencia de los nuevos terratenientes. La base de estas relaciones se fundamentan en la propiedad del señor feudal sobre la tierra y la explotación al siervo de la gleba. La ley económica fundamental se cifra en la obtención del plusproducto por los señores feudales mediante la explotación de los campesinos. El papel predominante estuvo en la agricultura. Con la propiedad feudal coexistía la propiedad individual del campesino y del artesano basado en su trabajo personal. El siervo estuvo obligado bajo el régimen feudal a realizar renta del suelo, la cual se expresaba en tres formas: la renta en trabajo o prestación personal, la renta en especie y la renta en dinero, contribuyendo formas de intensificar la explotación por parte de los señores feudales. Posteriormente, se expulsa a los campesinos de sus tierras, generando mayor pobreza para este sector y concentración de riqueza en manos de comerciantes y usureros. Aquí podemos recordar la historia de Robin Hood para que contextualicemos un poco en este modo de producción que estamos conversando, que es el modo de producción feudal. La explotación de los siervos de la gleba, que nos rememora a ese episodio histórico de Robin Hood, para que tengamos un referente en esta conversación. Las ciudades constituían los centros de oficio y del comercio. Esto se hacía cada vez más lucrativo, segregando así la agricultura. Se desarrolla la producción mercantil y el capital comercial aceleró el nacimiento de las empresas capitalistas. La acumulación originaria del capital preparó las condiciones para el surgimiento del capitalismo. Para el comercio y el mercado mundial, los oficios no bastaban para satisfacer las demandas de mercancía. Esto aceleró el paso de la pequeña producción a la gran producción capitalista. Las insurrecciones de los siervos minaron el régimen feudal y condujeron a la evolución de la servidumbre. Las fuerzas productivas en el feudalismo lograron un nivel más alto que las del esclavismo, avanzando en la modernización de la técnica de la agricultura, el perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo. Surgieron nuevas industrias artesanas, de los hornos, el invento de la brújula, entre otros. Es decir, en las entrañas de este régimen de producción aparecieron nuevas formas de producir y el avance de este frenaba las relaciones feudales de producción, reclamando así entonces impresionantemente nuevas relaciones de producción. Llegamos así al modo de producción capitalista, que es en el cual vivimos como sociedad. El nacimiento del capitalismo. Durante los siglos XV, XVI y XVII se desarrollan las fuerzas productivas con el impulso de inventos como la pólvora, la brújula, la navegación, la imprenta, los cuales ofrecían a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. Las colonizaciones, el intercambio, la multiplicación de mercancías, la contribuyeron de manera importante al comercio y a la industria. La manufactura constituyó otro elemento importante en las primeras etapas, pero luego vendría a sustituirla el desarrollo de la producción industrial. Las viejas relaciones feudales no permitían el aumento de la producción por parte de los siervos. En la ciudad, la reglamentación entorpecía el desarrollo. Se intensificaba así la explotación y la ruina de los siervos y campesinos. La supresión del feudalismo era una necesidad histórica. La burguesía se sirvió de las sublevaciones hechas por los campesinos y los siervos para direccionarlos, ofreciéndoles una supuesta igualdad, fraternidad y solidaridad, que nos hablaba de esos tres elementos la Revolución Francesa, que fue en esencia una revolución burguesa, cuando en la realidad, como lo expresaron Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, los utilizaban para acabar
el feudalismo y fortalecer su nuevo modo de producción. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. En el capitalismo, la base fundamental es la propiedad privada sobre los medios de producción. Las relaciones de producción son netamente de explotación. Se manifiesta la dictadura de la burguesía sobre el proletariado. En el seno del capitalismo surgen los sepultureros de este sistema, que son los obreros modernos. Los proletarios, quienes generan la plusvalía, piedra angular de la base económica de este régimen de producción. Es necesario profundizar el estudio sobre la caracterización del capitalismo premonopolista y la fase imperialista, que es la fase última de este régimen de producción, que en el segundo momento vamos a abordarlo a profundidad y en el tercer momento continuaremos desarrollándolo. ¿Cuáles son las clases sociales en el modo de producción capitalista? En este modo de producción existen dos clases antagónicas fundamentales, las cuales son la burguesía. Por burguesía se comprende a la clase de los capitalistas modernos, que son los propietarios de los medios de producción social y emplean trabajo asalariado. Y por otro lado tenemos al proletariado. Por proletario se comprende a la clase de los trabajadores y trabajadoras asalariados modernos, que privados de medios de producción propios se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir. El proletariado es la clase verdaderamente revolucionaria, puesto que lo único que tienen, como señalan Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista, lo único que tiene el proletariado que perder son las cadenas que lo atan al capitalismo. Es la única clase capaz de unir a todos los trabajadores y trabajadoras explotados y oprimidos para luchar contra la burguesía, derribarla, vencer su resistencia y abrir camino a una sociedad justa, que es la sociedad socialista. La estructura de clases en el modo de producción capitalista: tenemos a la burguesía, que hay burguesía industrial, burguesía financiera y burguesía comercial. ¿Cuál es la burguesía industrial? Es aquella burguesía dueña de industria, empresas, compañías y fábricas. La burguesía financiera es la burguesía vinculada al capital financiero, a los dueños de las entidades bancarias e instituciones financieras en donde manejan grandes cantidades de dinero. La burguesía comercial es la burguesía dueña de las cadenas comerciales, como por ejemplo los centros comerciales. Por su parte tenemos al proletariado. El proletariado, para vivir, está obligado a vender su fuerza de trabajo en estos sectores: industrial, financiero y comercial. Los intereses de clases en el modo de producción capitalista, estos intereses representan el conjunto de aspiraciones u objetivos de cada una de las clases en que se divide toda sociedad, aspiraciones que son totalmente antagónicas. El interés de la clase burguesa es seguir siendo dueña de los medios de producción, perpetuarse en el poder y continuar lucrándose con la explotación a la cual someten al proletariado y a la sociedad toda. El interés de la clase proletaria es la conquista del poder político, lo cual implica abolir la propiedad privada sobre los medios de producción, socializarlo para suprimir la explotación del hombre por el hombre y liberar a la sociedad toda. Y para ello es fundamental la conciencia de clase. Es la manifestación del nivel de organización y de la lucha del proletariado, cuando éste conoce y asume sus intereses de clase. La conciencia de clase se alcanza solo cuando el individuo conoce a qué clase pertenece, cuáles son sus intereses, se organiza y lucha hasta las últimas consecuencias por hacerlas cumplir. Y aquí le pregunto yo a ustedes, ¿a qué clase pertenecen ustedes? ¿Han asumido ustedes su conciencia de clase? En el momento en que las clases antagónicas se enfrentan entre sí por hacer cumplir cada una de ellas sus intereses de clase, los explotadores y los explotados expresan diversos intereses. El interés del patrón de una empresa es opuesto al interés del trabajador. El primero persigue el lucro y la mayor suma de riqueza individual.
y los trabajadores persiguen liberarse de la esclavitud asalariada. La lucha de clases representa el motor y la base de todo desarrollo, porque expresa las contradicciones fundamentales que se erigen en determinado régimen de producción social. Si no nos situamos en la lucha de clases, no podemos entender ni podemos avanzar en la lucha por la salud. Las posiciones políticas en la salud tienen intereses de clase. Hay un interés que asume la salud como una mercancía, en contraparte, de forma antagónica, a quienes asumimos a la salud como un derecho. La lucha de clases tiene tipos de lucha. Hay unas luchas económicas, una lucha política y una lucha ideológica. La lucha económica es la lucha del proletariado por condiciones óptimas de venta de su fuerza de trabajo al capitalismo. Esta lucha no toca los cimientos de la existencia del régimen capitalista, deja intacta la propiedad privada de los capitalistas y se mantiene en el poder político. Más adelante abordaremos esta lucha económica en el marco de la salud. Tenemos también la lucha política, es la forma principal de la lucha de clases, conforme se van introduciendo la conciencia socialista en el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. La lucha económica se transforma en política, se convierte en lucha como clase contra la burguesía, disputándole el poder político. Y está la lucha ideológica, que es la lucha que se manifiesta en el campo de las ideas. Es una lucha científica y teórica. Se mantiene por llevar la ideología socialista a la conciencia de la clase proletaria, por superar totalmente la influencia ideológica de la burguesía. Y existen formas de lucha pacífica y de la lucha violenta. Carlos Marx señalaba que la violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva. Ya definiéndonos a qué clase social pertenecemos y que podamos seguir avanzando con este curso, ya nos estamos adentrando a algunas definiciones filosóficas. Pero, ¿qué es la filosofía? Etimológicamente, la palabra filosofía proviene del vocablo griego philo, que significa amor, y sofía, que quiere decir sabiduría. En el sentido literal de la palabra, la filosofía es amor a la sabiduría. Una definición más completa la podemos describir de la siguiente manera. La filosofía es una doctrina que estudia todo lo que rodea al hombre y a la mujer, incluyéndolo en su origen y desarrollo. Para ello utiliza las leyes universales a las que se hallan subordinados el ser, la naturaleza y la sociedad, así como el pensamiento y todo el proceso de conocimiento del propio hombre. La filosofía proporciona una orientación determinada en la vida social, política, científica, moral, estética y en la salud, y en la forma de comprender el proceso salud-enfermedad. La filosofía es un sistema de ideas sobre la naturaleza, la sociedad, el individuo y su lugar en el mundo. Y aquí nos encontramos ahora con el problema fundamental de la filosofía. Varias son las doctrinas filosóficas existentes, pero todas tienen como punto de partida lo relacionado al problema fundamental de la filosofía, el problema de la relación entre la conciencia y la existencia, entre lo espiritual y lo material. El gran problema cardinal de la filosofía es el problema de la relación entre el pensar y el ser. Y partimos de este interrogante: ¿por qué piensa el hombre y la mujer? Y aquí van a existir dos respuestas. Primero, el hombre y la mujer piensan porque tiene alma. O la segunda, el hombre y la mujer piensan porque tienen cerebro. De acuerdo a la respuesta que usted vaya a escoger, nos vamos a ubicar en uno u otro campo filosófico. Ambos campos son totalmente opuestos. La cuestión consiste en saber si el cerebro es producto del pensamiento o si por el contrario el pensamiento es producto del cerebro. De acuerdo a nuestra respuesta, nos ubicaremos en uno u otra concepción filosófica, las cuales son la concepción idealista, que es aquella concepción que expresa como elemento primario la idea, los pensamientos y que de esto se deriva el mundo material. La concepción materialista, antagónica a la idealista, esta concepción filosófica afirma que lo primario es la materia y que lo producto de su desarrollo y evolución surgieron las ideas, surgió el pensamiento. Es decir, para que usted piense, tiene que tener un cerebro. Nadie piensa sin tener un cerebro.
Y es necesario aclarar en este punto que cuando nos referimos a materialismo no nos referimos a ese término de empleo vulgar para categorizar a personas que utilizan objetos para satisfacer sus banalidades. Y surge la pregunta, ¿cuál concepción filosófica asumimos nosotros? A lo largo de esta cátedra, a lo largo de este desarrollo de la economía política y de la salud, nos vamos a circunscribir en la concepción materialista, pues la filosofía marxista se sustenta en el materialismo. Seguimos el recorrido de este primer momento y vamos a revisar ahora el folleto Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo de Vladimir Ilich Lenin. En este material, Lenin aborda a Carlos Marx y a Federico Engels y nos contextualiza a Marx, que es uno de los fundadores del comunismo científico, gran guía del proletariado mundial, que nació por allá un 5 de mayo de 1818 en Alemania, y a Federico Engels, otro fundador del comunismo científico, gran compañero de Carlos Marx, que nació el 28 de noviembre de 1820 en Alemania. Ambos fueron jefes, guías y maestros del proletariado mundial. Fueron los filósofos continuadores de las tres principales corrientes ideológicas del siglo XIX, que tuvieron por cuna a los tres países más avanzados de la humanidad para aquel entonces, con mayor desarrollo de sus fuerzas productivas. Y estas fuentes eran la filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo utópico. Partiendo de estas fuentes, se establecieron las fuentes de la filosofía marxista, la filosofía materialista, que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, la economía política y el socialismo científico. Iniciemos el recorrido por las tres fuentes del marxismo. Empezamos con la filosofía clásica alemana. Carlos Marx desarrolló la filosofía y la llevó a un nivel superior. No se quedó con los aportes habidos, por el contrario, los profundizó y aplicó. Dos de los principales filósofos de los cuales Marx tomó elementos importantes fueron Jorge Guillermo Federico Hegel y Ludwig Feuerbach. Del primero, el aporte más importante fue la dialéctica, doctrina del desarrollo que plantea el cambio y el movimiento continuo de la materia. Hegel solo aplicó la dialéctica al campo del pensamiento, de las ideas. Para él, estas son las que cambian y se desarrollan. Por su parte, de Feuerbach, Marx estudió la crítica materialista realizada al idealismo de Hegel, pero Feuerbach era materialista en la interpretación de los fenómenos de la naturaleza, permaneció idealista en la interpretación de la sociedad. Pero Marx conjugó, como señalamos, la dialéctica de Hegel y el materialismo de Feuerbach. Marx profundizó y desarrolló el materialismo filosófico, lo llevó a su término e hizo extensivo su conocimiento de la sociedad humana, desarrollando la filosofía materialista y aportando el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, los cuales significan una conquista formidable del pensamiento científico. Revisemos otra de las fuentes del marxismo, que es la economía política inglesa. Inglaterra era el primer país capitalista más desarrollado para la época, y en el cual encontramos a Adam Smith y a David Ricardo, que fueron economistas burgueses que registraron en sus investigaciones el régimen económico, los fundamentos de la teoría del valor por el trabajo. Esto, desde luego, no se mostraron en condiciones de comprender el carácter histórico y transitorio del capitalismo. Lo veían como un régimen eterno. No les importaba la explotación impuesta a los obreros, ni todas las consecuencias que este sistema dejara cientos de masas de trabajadores. La tercera fuente integrante del marxismo es el socialismo utópico francés. Una vez que fue derrotado el feudalismo como régimen de producción imperante, se instaura el capitalismo. Y no pasó mucho tiempo para que este modo de producción expresara su verdadero carácter de explotador y opresor. Esto hace surgir corrientes socialistas que protestaban y lo condenaban, pero no avanzaban más allá.
Planteaban que los burgueses se harían conscientes de los males causados y que en algún momento podrían desistir y se convencerían de la inmoralidad de la explotación. Algo así como si el complejo médico farmacéutico industrial por sí solo se diera cuenta de las atrocidades que generan y lo colectivizaran de forma voluntaria. Algo así era el planteamiento de los socialistas utópicos franceses. Proponían los socialistas utópicos dar el ejemplo con una buena moral para hacer reflexionar a las clases dominantes, exponer a alcanzar sus objetivos políticos por medios pacíficos. Elaboran colonias socialistas llamadas falansterios y uno de sus principales representantes fue Carlos Fourier. Otro socialista utópico fue Robert Owen, padre del cooperativismo, y Saint-Simon. Hay muchos socialistas utópicos que andan todavía por ahí en la calle y que plantean que la burguesía nacional, o eso que llaman ahora burguesía revolucionaria, solita, de forma voluntaria, se va a dar cuenta el mal que hace a la sociedad y va a colectivizar los medios de producción y el desarrollo de las cosas que hace. Ustedes solitos identificarán a esas posturas que todavía vemos por ahí en las calles. Ahora abordemos las tres partes integrantes del marxismo. La primera parte es la filosofía marxista. Esta filosofía se expresa en los postulados del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, aplicado al desarrollo continuo de la sociedad, la naturaleza y el pensamiento del hombre, utilizando las leyes y las categorías dialécticas al desarrollo histórico de toda la humanidad. Lenin señalaba: la filosofía de Marx es un materialismo filosófico, acabado, que ha proporcionado a la humanidad y sobre todo a la clase obrera la poderosa arma del saber. La otra parte del marxismo es la economía política. En el campo de la economía política, Marx prosiguió su obra desarrollando consecuentemente la teoría del valor, demostrando que el valor de toda mercancía lo determina la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. Esto lo vamos a ver con más detalle en el segundo momento. Otro elemento fundamental de la doctrina económica de Marx es la plusvalía, la cual se expresa cuando el obrero emplea una parte de la jornada de trabajo en cubrir el costo de su sustento y el de su familia, es decir, el salario, y durante la otra parte de la jornada trabaja gratis, creando para el capitalista la plusvalía, que es la fuente de ganancia y riqueza para la clase capitalista. Marx siguió la evolución del capitalismo desde el trueque hasta su forma más alta, donde los economistas burgueses veían relaciones entre objetos, Marx veía relaciones entre personas. La tercera parte integrante del marxismo es el socialismo científico. La conclusión a la cual llega Marx en este aspecto fue la doctrina de la lucha de clase, como fuerza motriz del desarrollo. Señaló entonces su importancia y resaltó la clase que tiene el deber de transformar la base económica actual e instaurar la sociedad justa. Esa clase revolucionaria es el proletariado. Ahora bien, ¿qué es el materialismo dialéctico? El materialismo dialéctico es una concepción científica del mundo que se basa en que la naturaleza orgánica e inorgánica, la sociedad y nosotros mismos, con todo lo que nos rodea, es material, exceptuando las ideas, sentimientos y emociones. Todo el mundo material está en constante cambio, movimiento, desarrollo y está regido por leyes. ¿Y qué es la materia? Lenin señalaba que la materia es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva que es dada al hombre en sus sensaciones, que es copiada, fotografiada, reflejada por nuestras sensaciones, existiendo independientemente de ella. La materia lo comprende todo, menos el conocimiento, el pensamiento, las ideas, las concepciones, los sentimientos y las teorías, pues estos son resultados del reflejo del mundo material. Todo elemento material tiene un tiempo, un espacio y un movimiento. ¿Qué es el movimiento? Engels señalaba que el movimiento es el modo de existencia de la materia. Jamás y en ningún lugar ha habido materia sin movimiento, ni puede haberla. La materia sin movimiento es tan impensable como el movimiento sin la materia. Todas las formas que la materia adopta, desde el sol
hasta las mínimas partículas material, átomos, electrones, fotones, etcétera, están siempre moviéndose. No hay materia sin movimiento ni movimiento sin materia. El movimiento es el modo de existir de la materia. ¿Y el espacio? ¿Qué es el espacio? El espacio es una propiedad inherente a la materia, de poseer extensión, de ocupar cierto lugar y de disponerse de manera especial a otros objetos. Esto quiere decir que dos cuerpos materiales no pueden ocupar el mismo espacio. Otra característica del espacio es su reversibilidad, es decir, la capacidad de moverse en sentido directo e inverso. Por parte, el tiempo es el orden en el que transcurren acontecimientos que se sustituyen unos a otros, así como su duración. Significa un pasado, un presente, un futuro. El tiempo no existe fuera de la materia. La marcha del tiempo es irreversible, es decir, que todo proceso material se desenvuelve únicamente en una dirección, del pasado al futuro. El materialismo dialéctico establece que existe una concatenación, cadena o enlace, sujeta a leyes entre todas las cosas, fenómenos y procesos de la naturaleza, de la sociedad y del conocimiento o pensamiento. En todo fenómeno o proceso hay una o muchas causas que lo generan. Toda causa engendra consecuencia. Nada se produce a capricho. Ninguna voluntad fuera del mundo, hado, azar, destino, fatalidad, rigen las cosas, los fenómenos y los procesos. Ellos obedecen a leyes naturales, leyes conocidas y leyes por conocer. La ley es la relación esencial, necesaria e interna entre dos objetos, fenómenos o procesos. Mas, sin embargo, existe la casualidad, algo que puede darse o no en determinado momento y que no obedece a ninguna fuerza sobrenatural, sino que es producto de un conjunto de factores que entran en una situación y por ello el resultado de la misma no era lo que se esperaba. Aquí tenemos las leyes principales de la dialéctica, que son la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y viceversa, la ley de la unidad y lucha de los contrarios y la ley de la negación de la negación. Arranquemos con la ley de la negación de la negación. Esta ley nos expresa el carácter ascendente, progresivo de los cambios, la conexión de lo nuevo con lo viejo en el proceso de sustitución de unas transformaciones cualitativas por otras. Expresa que en un sentido superior de desarrollo se repiten hasta cierto punto algunas de las propiedades del estadio inferior. Fundamenta así mismo el carácter ascendente, progresivo del desarrollo. Determina la tendencia, la dirección principal del curso general del desarrollo. Y nos plantea que todo fenómeno de la naturaleza tiene su contrario. En el contexto que nos sitúa a nosotros, en el contexto salud o enfermedad, bueno, tenemos dos polos que niegan, que son antagónicos el uno a otro. La salud niega la enfermedad y la enfermedad niega la salud. Analicemos ahora la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cambios cualitativos y viceversa. Esta ley explica la naturaleza de los cambios. Expresa lo siguiente: todo objeto, todo fenómeno, todo proceso tiene una determinada medida, una determinada cantidad. Cuando esa cantidad se rebasa, cuando se rebasa esa medida por acumulación cuantitativa, el objeto, el fenómeno, el proceso deja de ser lo que era, cambia su esencia y es otra cosa, otro fenómeno, otro proceso, cambia de cualidad. Esta ley, podemos decir, que agarra los manuales de investigación de las distintas universidades venezolanas y podemos decir que todas las universidades venezolanas tienen prácticamente la misma caracterización en la investigación, que nos separa las investigaciones en cuantitativa o cualitativa, en esa lógica mecanicista entre cantidad y cualidad. La dialéctica sobrepasa esa lógica mecánica y nos plantea con esta ley que todo fenómeno de la naturaleza, para transformarse a su negación, transita por unos cambios cuantitativos que lo permitan a cambiar a la cualidad. Pongamos un ejemplo en el ámbito médico. Tenemos una cualidad llamada normotérmico. ¿Qué niega lo normotérmico? La hipotermia o la hipertermia. Hablemos de la hipertermia, que es la fiebre.
Para yo decir que un ser humano pasó de normotérmico a hipertérmico es porque rebasó determinada cantidad que yo definí. Yo definí que normotérmico es entre tal valor del grado de temperatura a tal valor del grado de temperatura. Cuando ese valor de temperatura sobrepasa la cantidad que definimos como normotérmico, pasa a la fiebre. Esto es por poner un ejemplo, pero lo mismo existe para la definición de cualquier proceso patológico. Existe la salud y existe la enfermedad. Para yo entender el tránsito de un páncreas sano a un páncreas con alguna patología, por ejemplo una diabetes, tenemos ya unas definiciones y unos cuadros y unas clasificaciones que me permiten entender qué definimos como calidad, como cualidad definida como páncreas sana y qué definimos como una patología relacionada con el páncreas, que es la diabetes. Otro ejemplo, la hipertensión, que definimos como normotenso para poder definir como hipertenso. Ahí hay una serie de condiciones cuantitativas que definen la cualidad normotenso y otra serie de definiciones cuantitativas que definen una cualidad definida como hipertensión. Cuando la cantidad de normotenso se rebasa, pasamos a hipertenso. Y así con todo proceso patológico y con cualquier fenómeno de la naturaleza que tengamos su antagonismo, es decir, su negación, hay una serie de cantidades que definen esa cualidad. Cuando esa cantidad rebasa, cambia la cualidad. Y la otra ley, hay muchas otras leyes de la dialéctica, pero aquí nos vamos a circunscribir a las tres principales leyes. La otra ley dialéctica de la dialéctica es la ley de la unidad y lucha de los contrarios. Esta ley explica la fuente o el motor de los cambios y expresa que todo fenómeno natural o social tiene su contrario. Es decir, que todo fenómeno de la naturaleza tiene su contrario y nos expresa además ese proceso de movimiento, que el movimiento no ocurre por el azar, sino porque existen condiciones internas, externas, que van a definir que esas situaciones cambien. En el caso del proceso salud-enfermedad, la unidad y lucha de los contrarios se refiere a las condiciones externas que tenga el individuo donde habita, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo que van a repercutir externamente en el interior de ese individuo, y a lo interno las condiciones fisiológicas que van a repercutir en el desarrollo, para que se desarrolle, para que se retroceda o para que se mantenga ese proceso salud-enfermedad en cualquier ser humano. También tenemos un sinfín de categorías de la dialéctica. Las categorías son los conceptos fundamentales y de la mayor generalidad. Estas se han formado durante el desarrollo histórico de la práctica y del conocimiento humano, del progreso de la ciencia y de la filosofía. Sin las categorías es imposible pensar, conocer las propiedades de los objetos y su desarrollo. Las diversas áreas del conocimiento poseen sus propias categorías. En la economía política, por ejemplo, figuran una serie de categorías que vamos a ir desarrollando a lo largo del desarrollo de estos momentos pedagógicos que vamos a tener con ustedes. Figuran categorías como mercancía, dinero, valor. En el caso de la salud, de la biología, existen conceptos como categorías como organismo, herencia, mutabilidad y otras. Pero a la par con ellas existen categorías que son propias de cualquier ciencia y del saber en general. Las categorías están vinculadas entre sí de tal modo que cada una de ellas pueden ser comprendidas como elemento de un sistema. Las categorías y las leyes de la dialéctica están indisolublemente ligadas. Vamos a mencionar algunas categorías: causa y efecto, contenido y forma, esencia y fenómeno, lo singular, lo particular y lo universal, la realidad y la posibilidad, la necesidad y la casualidad. Ahora caemos en el materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico es el materialismo dialéctico aplicado al desarrollo histórico de la sociedad. Aborda elementos específicos por la complejidad de su objeto. El materialismo histórico estudia la estructura de la sociedad y las leyes más generales de su desarrollo. Establece que el factor primario en la sociedad es el factor económico y que las fuerzas productivas son el motor de los cambios, y a medida que éstas avanzan tienen que producirse cambios en las relaciones sociales de producción.
El materialismo histórico estudia las fuerzas motrices fundamentales que han recorrido la sociedad, desde la comunidad primitiva hasta el capitalismo. Y otra parte del materialismo histórico plantea la justa relación entre la masa y el líder, entendiendo que la historia la hacen las masas y los líderes son tales en cuanto representa los intereses de la masa. La producción de bienes materiales constituye la base permanente e imprescindible de la vida de la sociedad. El materialismo histórico estudia el desarrollo de la sociedad humana a través de la aplicación de leyes universales. Para descubrir estas leyes fue preciso, ante todo, poner en claro el papel que desempeña la producción material en la vida de la sociedad. Para que la sociedad exista y se desarrolle, es vital la producción de bienes materiales que contribuyan a su sostenimiento. Estos bienes los requieren tanto el hombre como la mujer para poder vivir. Por lo tanto, la base fundamental es la producción de bienes materiales, ya que constituyen la base permanente e imprescindible de la vida de la sociedad, fundamental para su existencia y desarrollo. En el proceso de la producción, los hombres y las mujeres no se limitan solo a crear productos materiales, a proporcionar medios de existencia a sus semejantes, sino que al producir estos medios materiales, los hombres y la mujer producen y reproducen con ellos sus propias relaciones sociales, y las relaciones sociales dependen regularmente del modo de producción de los bienes materiales. Ya hablábamos que el trabajo es la base fundamental de la especie humana, pero ¿qué es el proceso de trabajo? El proceso de trabajo es la acción de los hombres y las mujeres sobre los objetos de trabajo, encaminada a generar bienes materiales. Es todo proceso de transformación de un objeto determinado, sea este natural o ya trabajado en un producto determinado. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de trabajo? Tenemos el objeto de trabajo, que es la materia y la naturaleza sobre la que el hombre y la mujer en el proceso de trabajo ejerce su efecto. Es todo aquello sobre lo que recae la acción del hombre y de la mujer para su transformación. En quienes trabajamos en el área de la salud, nuestro objeto de trabajo principal son los pacientes, y como son seres humanos no les llamamos objeto, sino que les llamamos sujeto de trabajo. Tenemos los medios de trabajo, que son los elementos necesarios para el trabajo humano. Tenemos la actividad o la fuerza de trabajo, que es la capacidad física e intelectual que tiene el hombre y la mujer para intervenir en la producción. Y tenemos otro elemento, que es la organización y la división del trabajo, que esto tiene que está vinculado con la forma en que se organiza, es decir, con los turnos, con el número de trabajadores, con las áreas, con los departamentos, con las formas de organización que va a tener esa actividad de trabajo. Es importante que definamos qué son los medios de producción, que hemos estado conversándolo y lo hemos empleado varias veces. ¿Qué son los medios de producción? Es el conjunto de medios y objetos de trabajo utilizados en el proceso de producción social de bienes materiales y de servicios. Las fábricas, las empresas, las industrias son medios de producción, y son medios de producción de servicios. Un hospital, una fábrica de vacunas, una fábrica de fármacos, en el caso de la salud, son medios de producción. Otro concepto que ya hemos empleado varias veces es la categoría modo de producción. ¿Qué son los modos de producción? Es la forma o la manera como se organiza la sociedad para la producción y distribución de los bienes materiales. En el modo de producción, los hombres se hallan en interacción con la naturaleza y entre sí mismos. Estos dos tipos de relaciones constituyen dos aspectos indisolublemente unidos en cualquier modo de producción concreto: las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas son las fuerzas de las que se vale la sociedad para influir en la naturaleza y transformarla. El progreso de las fuerzas productivas significa el desarrollo de los medios de trabajo y, en consonancia con ello, del propio hombre y mujer, de su preparación cultural y técnica. Y las relaciones sociales de producción nos referimos que al producir bienes materiales y de servicio, los hombres y las mujeres entran en relaciones de interacción no solo con la naturaleza, sino entre ellos mismos. También por eso, en el proceso de producción se entablan por necesidad entre las personas determinadas relaciones que son denominadas relaciones de producción. Ya hemos conversado
los distintos modos de producción que ha tenido la historia de la humanidad, desde el comunismo primitivo, pasando por el feudalismo, pasando por el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Y en contraposición al capitalismo existe el socialismo, que es la primera fase del modo de producción comunista, en el cual la ley económica fundamental del socialismo es la satisfacción cada vez más completa de las necesidades materiales y culturales del pueblo mediante el desarrollo y perfeccionamiento ininterrumpidos de la producción social. Su base es la propiedad social sobre los medios de producción. Y en este punto es importante que conversemos sobre la base y la superestructura. La base se da el nombre de base al conjunto de relaciones de producción que constituyen la estructura económica de la sociedad, y a la superestructura forman parte de esta las ideas, las organizaciones e instituciones. Entre las ideas de la superestructura, las concepciones políticas, jurídicas, morales, estéticas, religiosas y filosóficas, denominadas formas de la conciencia social, y todas estas reflejan las relaciones económicas, la estructura económica de la sociedad. Y aquí nos acercamos al cierre del recorrido de este primer momento. Y con este caudal de categorías que hemos ido desarrollando en este primer momento, podemos asumir a la salud como un proceso dialéctico. Y es que la salud es un proceso dialéctico que permite el equilibrio biológico, psíquico y social de nuestra especie, tanto individual como colectivo, y que garantiza el desarrollo de nuestras capacidades físicas y mentales para satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales. Proceso determinado por el modo de producción que establecerá el contexto político, económico y social que condicionará la vida y el trabajo humano, repercutiendo en la salud, la enfermedad o la muerte. La forma en que se organiza la sociedad para producir y reproducirse establece una íntima relación con la salud. La mejor política de salud, entonces, no es curar y dar pastillas y operar. La mejor política de salud radica en cambiar el modo de producción, cambiar las relaciones de producción, que las amplias masas obreras, campesinas y comuneras tomen el control de los medios de producción y den un vuelco al contexto político, económico y social, que garantice condiciones de vida y de trabajo dignas. Solo así tendremos realmente salud, es decir, la lucha de clase hasta la victoria de los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, comuneros y comuneras. Sé que este primer momento está cargado de una serie de categorías que posiblemente sean nuevas para muchos de ustedes, pero es fundamental que las manejemos. Y bueno, lamento decirles que si no tenemos claridad de las categorías asumidas en este primer momento, va a ser muy complicado abordar los sucesivos momentos que vamos a tener en el desarrollo de la economía política de la salud. Pero no se preocupen, estoy seguro que ustedes están cargados de contradicciones, como las tuvimos muchos de nosotros cuando nos adentramos por primera vez en estos conceptos. Pero como diría Lenin, las contradicciones nos permiten el avance. En resumidas cuentas, podemos decir que en este primer momento nos asumimos en la lucha de clase. Y ahí vale la pregunta para ustedes: ¿a qué clase pertenecen? Y dependiendo de la clase a la cual pertenezcan, van a defender unos intereses. Si están haciendo esta maestría en salud colectiva, creo que a la clase que ustedes pertenecen es la misma a la cual yo pertenezco, a las masas de los trabajadores y trabajadoras, es decir, formamos parte del proletariado. Y tenemos unos intereses en común, y asumiendo a la clase que pertenecemos y a los intereses de la clase a la cual pertenecemos, podremos avanzar en la comprensión de la lucha, y en este caso puntual de la lucha por la salud colectiva. De esa concepción de la lucha de clases y del desarrollo histórico de nuestra humanidad, que entendimos las herramientas del materialismo dialéctico, entender que esa visión filosófica del materialismo
que todos los elementos de la naturaleza están en constante movimiento y transformación, y que ese elemento del materialismo dialéctico aplicado al desarrollo de la sociedad se conoce como materialismo histórico, y que la base de la sociedad no es otra que la economía, el trabajo. El trabajo es la condición básica y fundamental de nuestra especie, y es lo que nos ha permitido y nos sigue permitiendo evolucionar como hombres y como mujeres, y que esa forma de organizar, que el trabajo obliga de organizarnos para producir y reproducir, se conoce como modo de producción, y que los modos de producción definen contextos políticos, económicos y sociales, y vimos los distintos regímenes sociales que han establecido el desarrollo de los modos de producción, desde aquella sociedad primitiva, el comunismo primitivo, pasando por el esclavismo, el modo de producción feudal, y hasta el modo de producción actual en el cual vivimos, que es el capitalismo, y que el capitalismo tiene su antagonista, que es el comunismo, y en esa fase de transición entre el capitalismo y el comunismo está el socialismo. Y bueno, y que en este proceso de desarrollo y de concepción del materialismo dialéctico existen leyes, existen categorías que hemos ido dilucidando en este primer momento. Bueno, ahora, ¿qué corresponde hacer? ¿Qué corresponde desarrollar? Corresponde que desarrolle un análisis crítico y algunos elementos que estaré compartiendo, ya sea por el aula virtual o por los mecanismos de WhatsApp en el cual interactuaremos, los mecanismos de evaluación para poder aplicar desde el punto de vista evaluativo ese proceso de la ley de cambios cuantitativos a cambios cualitativos, es decir, valorar con alguna medición cuantitativa que ustedes hayan comprendido y trasciendan la cualidad de no conocer este primer momento a la comprensión de este primer momento pedagógico.